¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Monty Peiró. Muy bien, una vez más desde mi casa, desde mi hogar, desde el sitio donde yo básicamente hago mi vida. Ajá. La hago bien, intento hacerlo con la mayor de las dignidades, aunque no siempre con éxito. Pero bueno, pero bien, me gusta mucho el plano, he de decir, me gusta cómo queda. Sí, quizás la temporada que viene podemos alternar o grabar aquí directamente. Yo a favor. Yo la verdad es que ahora mismo voy a desdoblarme cuánticamente porque yo estoy aquí, pero yo estoy en Islandia. Para cuando variar, estás de viaje una vez más. Sí, la verdad es que últimamente viajo mucho. En esta ocasión son vacaciones. Está muy bien porque estoy viajando mucho por trabajo y esta vez son vacaciones. Estoy en Islandia. Hoy es 15 de junio y además, si todo va bien, el 13 de junio, es decir, hace 2 días, he tocado en Islandia. Muy bien, me he buscado un bolito, porque claro, Islandia, bueno, pues es todo bastante caro y una chica a veces tiene que mezclar vacaciones y trabajo porque si no, no se puede vivir. Está guay, más puestos a... Claro, es todo caro, pero al mismo tiempo también te pagan bien el bolo, Entonces, tú haces un bolo que aquí igual te pagarían una puta mierda. Una cerveza. Exacto, y te darían un plato de cacahuetes y las gracias. Aquí tres cervezas y un plato de... Y un plato de algo. Bueno, aquí si te dan la cena, ya te compensaría, porque cenar en Islandia en cualquier restaurante de mierda son 40 pavos por cabeza, entonces está bien. Bueno, eso, que estoy en Islandia, es un viaje que me hace mucha ilusión, aunque me hacía ilusión hacerlo contigo, pero como tú al final no hay quien te saque de casa. Bueno. Tenemos que decir que la temporada se está acabando. Sí. La temporada termina en junio, no sin la despedida que merece, que la haremos el sábado 5 de julio en el Sangrila, porque la cosa va como de el programa mensual en el Tulsa, los especiales en el Sangrila. ¿Por qué? Porque sí. Porque el Sangrila también es nuestra casa. Pero es 5 de julio también, que estamos haciendo todo el rato 5. Sí, más fácil de recordar. 5 de julio. Para cuando esto salga, deberían estar las entradas a la venta. Vale. Así que la semana que viene tienes que hacer un cartel y nos despediremos de la temporada a lo grande. Habrá, yo espero, que una de tus canciones míticas. No, yo no prometo nada porque no se puede asegurar nada porque quién sabe. ¿Quién sabe? La inspiración no llega. Entonces, bueno, siempre te ha llegado, Marcos. La inspiración a ti nunca te ha dejado tirado. Sí. Pero bueno, que vengáis a vernos a despedir la temporada como toca y luego pasaremos al verano, que como ya sabéis, activaremos el plan, aunque creo que está activo porque ha llegado un Patreon de un pavo, la opción de pasaros al Patreon Gusano de Vacaciones, donde nos dais un único euro para durante el verano pues que podamos seguir obteniendo algún tipo de beneficio, aunque no estemos haciendo programas, pero estamos todo el año haciéndolos y aquí hay que descansar porque efectivamente no creo que ningún podcast haga las temporadas tan locas que hacemos nosotros. No, ya te digo yo. Y luego ya ¿volveremos o qué? ¿Habrá octava temporada? Bueno, nunca se sabe, algo habrá. ¿Tú crees que sí? Yo voto sí. Sí. ¿Tú quieres volver o me vas a dejar tirada? Bueno, nunca se sabe. ¿Cómo nunca se sabe, desgraciado? Ya lo hablaremos, algo habrá seguro. Sí, ¿no? Me está dando ansiedad. Sí, no te da ansiedad. Vale. Vale, a mí sí que me gustaría volver, la verdad. Ya volveremos en septiembre o incluso mediados de octubre. Lo dicho, hoy vamos a tener un programa especial, un programa que hemos preparado con mucho cariño porque este año no hemos hecho no hemos hecho ningún programa especial, creo. O muy pocos, ¿no? No recuerdo. Sí, hemos hecho un especial de Rejón, hemos hecho un especial... Bueno, pero... Especial de Rejón es fuerte decirlo, Queda raro. Es fuerte decirlo. ¿Qué están haciendo en Rejón? Bueno, pues él, después de agradecer a la Dana lo que cayó por tapar absolutamente a nivel mediático... No digas eso, hombre. A ver, pues bueno, pues él estará viviendo relajadamente. Es jodido, la verdad. ¿Qué está haciendo Rejón? No se sabe. Porque no tiene ninguna protección de nada, no tiene a los suyos tampoco. Ya, está tiraete. Bueno, el caso que nuestro programa especial tiene que ver con, bueno, es una propuesta que yo te hice porque este año para San Jordi me regalaron el libro de Esti Quesada, soy una pringada, que se llama Las cosas que me salvaron la vida. Y es un recopilatorio de películas, series, libros y en general referentes que le sirvieron a Esti como espacio seguro y como refugio. Y me apetecía copiarme porque me parecía una idea sublime, así que creo que está guay, vamos a compartir con vosotros pues esas cosas que
nos hacen sentir en casa, cosas que nos salvaron la vida cuando éramos unos adolescentes torturados, y otras que también pues lo han hecho ya cuando hemos sido mayores. Pero son todo cosas a las que recurrimos si queremos volver a experimentar esa sensación de estar metidos en un sitio mullido, estrecho y cómodo que nos protege del mundo exterior, una especie de búnker emocional. La verdad es que estaba muy bien porque Esti Quesada es conocida por ser la persona quizá de las personas más negativas, que realza el feísmo y lo peor de lo que ella odia, ¿no? Claro. Y me resulta curioso que haya hecho esta publicación. Yo no he leído el libro, no tengo ni idea un poco de tal, pero joder, es llamativo que ella, de hecho, se valora más, ¿no? Que alguien que lo odia todo. Claro, que creo que ver que realmente le gusta, ¿no? Sí. Aunque ya hoy hemos visto un vídeo antes que decía que el cringe viewing, ¿no? O sea, ver cringe, le gustaba más que las cosas que le gustaban. Sí. Y eso es algo que aquí ya dijimos hace varias temporadas. Literalmente, además. Literalmente Sí. Yo siempre he defendido que me gustan más las cosas que no me gustan que las cosas que me gustan. Sí. Porque es verdad que las cosas bien hechas molan, pero la vergüenza ajena a mí me parece un chute. Yo no sé si es que lo que me activa es el circuito de recompensas de la dopamina, de la serotonina, yo qué sé, pero me da la vida. A ver, viendo el éxito de lo que se comentan personajes como George de la Jungla, es obvio como George de la Jungla, Frank de la Jungla. Frank de la Jungla, o sea, pobre George de la Jungla, que no tiene la culpa de nada. Bueno, tampoco pondríamos la mano en el fuego, ¿no? Yo Bueno, qué sé, pobre. vete tú a saber. Eso, el Juan de la Joder, Jungla, macho. Da igual. Pues es que fíjate, yo no hago mucho esfuerzo por acordarme de ese personaje. Frank Cuesta, a todo el mundo le ha encantado hacer leña del árbol caído porque a la gente le gusta un buen cringe. Te digo una cosa, es que era leña, es que era un árbol caído de caoba de primerísima calidad, que estábamos todos con unas ganas que no veas, ¿sabes? Total. Porque, madre mía, Fran de la Jungla, yo no estoy entendiendo nada de esto, ¿vale? O sea, esto ya da para otra cosa. Sí, es que creo que el tema... Bueno, eso pero no sería sé por qué entrar en estamos un hablando tema... de... Yo tampoco, pero bueno, vamos adelante. Vale. A ver, es un tema más complejo que creo que necesitaría incluso su propia sección de hablando de cómo hay cierta creación de contenido que está única y basada únicamente en dar cringe, Sí. en ser incongruente, mentir, pero sabiendo que todo el mundo sabe que mientes. Pero yo no creo que ese sea el caso de Frank, ¿eh? Me da la sensación que va apuntando maneras hacia ahí, no lo sé. Hostia, yo creo que es así de... Bueno, no lo sé. Ya Ya, sabes. es que ya no se puede saber nada. Es que no lo sabes nada. Bueno, empezamos con esta lista. Exacto, abandonemos esta movida de cosas que nos molan. que nos salvaron la vida. Muy bien, Montipiero. The Rocky Horror Picture Show. No podía faltar en mi lista. Lo he dicho por activa y por pasiva Sí. cada vez que alguien me ha preguntado, pero es que es mi película fetiche. Tiene todo lo que yo necesitaba cuando tenía 20 años. Travestis, marcianos, temazos, Meatloaf. Es un lugar para los frikis, las raras, todas las que teníamos hambre de historias que no tuviesen nada que ver con el mundo normal y real. Para mí fue un canto a la libertad y toda una señal de que estaba yendo por el camino correcto en un momento en el que lo necesitaba muchísimo. Es fuerte, luego con el tiempo a mí me ha cambiado un poco la perspectiva, ¿no? Pero, o sea, ya no tengo esa necesidad, pero es fuerte cuando te has sentido sola, cuando te has sentido rara, cuando te has sentido incomprendida, el hambre que tienes de cosas raras. O sea, te quiero decir, dame lo que sea raro. Sí. Dame marcianos, dame travestis, dame rock and roll, dame marcianos, dame gente rara, dámelo. O sea, para mí esta película fue como... Vamos, se podía ser infinitamente más rara de lo que yo era. Sí. Y seguía estando bien. No solo seguía estando bien, era magnífico, era increíble. Además es una película en la que Susan Sarandon está excelente. Y claro, es una película que no se suele nombrar en la filmografía de Susan Sarandon porque Ya claro, ves. es de sus primeras películas, Claro. no es nada seria, además canta y canta que flipas. Y para mí, a mí me parece que hace un papelón, Susan. Sí, supongo que porque no es representativa de lo que fue su carrera Claro. posteriormente. Entonces Claro. la gente se suele saltar a esa película porque Susan Sarandon fue una gran actriz de drama. Cuando aquí está, pues es divertida, canta súper bien y como que la película trasciende un poco sus partes. O sea, Rocky Horror Picture Show es más grande
que la suma de todo lo es que la compone. Es una Gestalt. Claro, efectivamente, aunque tú individualmente puedas decir, joder, Tim Curry, qué maravilla, no sé claro. qué, todo junto es un auténtico acontecimiento social claro. y generacional. Claro, y estético. Y estético, con el que, como tú bien has dicho, encajó con una gran parte de la población a nivel mundial. Una gran parte no deja de ser algo minoritario, pero con mucha gente que necesitaba. Sí. A mí me gusta muchísimo. Un poco la vibra de John Waters, ¿no? O sea, total. John Waters representa también mucho lo que esta película transmitía, aunque no fuera dirigida por él, pero sí que se respiraba un poco lo mismo. Se respira John Waters. Pues bueno, ¿cuál es tu primera cosa que te salvó la vida? Pues ya que has mencionado una película, mencionaré yo una película muy distinta, que será Jurassic Park. Park. Mira, esa podría estar también en mi lista totalmente. Yo creo que tengo algo parecido. Jurassic Park es como la película que me hizo ver el cine a lo grande, de la forma más completa, más satisfactoria. Es que es una película... a un nivel emocional, a un nivel de entretenimiento, de ocio. En cuanto a entretenimiento, creo que entretenimiento es una palabra que suena menos importante de lo que realmente es. Sí. Entretenimiento suena como a una cosita que tal. No. Entretenimiento, en cuanto a que esa película te sienta 2 horas o lo que dure, que seguro que dura 2 horas, porque en esa época, afortunadamente, las películas no duraban 3 horas con 45 minutos, también te lo digo. Te sientas 2 horas en una silla y durante esas 2 horas tú no tienes que preocuparte de nada. De nada. No tienes que pensar en nada, tu cerebro está 100% trabajando en ser feliz dentro de esa película. No. Además, para las personas con un poco de hiperactividad, bueno, o mucha, como yo, que algo consiga esto, o sea, la paz que significa que no hay nada en mi cerebro que no esté trabajando a favor de disfrutar de una película, y para mí eso Jurassic Park es increíble, tío. Porque tiene todo. Jurassic Park lo tiene todo. Jurassic Park es una película en su momento comercial y en su momento, obviamente, es que me hace mucha gracia recordar, porque ahora Jurassic Park es como un clásico que ya la gente joven ya no ve. O sea, tú hablas pues muy mal. Claro, hay gente de 20 y pico años que no ha visto Jurassic Park. Esa gente no sabe nada de la vida. Entonces, Jurassic Park es completa y no fue muy alabada por los críticos. Es decir... ¿Pero a quién importan los críticos? Claro. Lo que pasa es que ahora, si esos críticos hubieran sabido lo que es el cine comercial ahora... Ya. Se pensarían 2 veces a la hora de machacar películas comerciales como la de Jurassic Park, que es una dirección... O sea, magistral de Steven Spielberg, que toda eso que dices tú de cómo el entretenimiento está desde el minuto 1 hasta el último minuto a tope, es esa obra gigantesca que es condensar en 2 horas clavadas todo lo que te quiere contar, sin necesidad de trilogías, sin necesidad de world building, que está muy de moda ahora, que rollo, bueno, ¿cómo es el lore? ¿No? El lore de Jurassic Park. Pues un tiranosaurio, 2 dimetrodones y 4 pterodáctilos. ¿Qué más quieres? Y además hay emotividad, hay emoción, hay debate, hay un montón de cosas. Y bueno, y está ahí Ian Malcolm, que es Jeff Goldblum sin camiseta. Pero es que eso es fuerte, ¿eh? Jurassic Park tiene una cosa que es que coge un tema como los dinosaurios, que parece un tema como de frikis o de niños, ¿no? Y de repente, a través de los dinosaurios te llegan un montón de emociones, porque es como la curiosidad, la fascinación, el terror, la pasión por la ciencia. ¿Cuánta gente habrá querido ser arqueóloga? Joder, después de Jurassic Park. Todos, pues cualquier persona de bien, cualquier persona que de nuestra generación, con 2 dedos de frente. De hecho, a mí muchas veces confunden antropóloga con arqueóloga. Me han llamado arqueóloga en un par de sitios y ha sido como mis ganas. Mis putas ganas, la verdad, de ser arqueóloga. Entonces, ¿cómo ese tema, como los dinosaurios, cómo lo supo ver? Que era un tema que podía apasionar, porque ¿a quién no le va a gustar? ¿No? Claro. Es que es increíble. Bueno, mucha gente no lo sabrá, gente muy joven no lo sabrá. Gente muy joven cree que le gustan los dinosaurios, o los dinosaurios son cool o son guays, porque desde pequeño simplemente pues tenían un muñeco de un dinosaurio y tal. Pero realmente esta película colocó en el mapa a los dinosaurios. A Jurassic Park. Además aprendimos un montón. O sea, quiero decir, ¿cómo se llamaba? Juanín, siempre se me olvida. El dilofosaurio, ¿no? Vale. Aprendimos un montón de dinosaurios. Hizo que de verdad que nos interesáramos. Es que está súper guay, de verdad. De hecho, pues es que creo que la voy a ver esta tarde. Conforme salga de aquí, voy a ver
Jurassic Bueno, Park. y la banda sonora que hay que simplemente mencionarla. Increíble. Yo la vi en el cine Jurassic Park y es una de esos hitos que recuerdo con amor, ¿sabes? De qué bien que me llevaron al cine a ver esta película. Jurassic Park, bien. Bien. Mi segunda cosa que me salvó la vida. Predicador, el cómic. Por motivos parecidos, aunque no tenga nada que ver, este cómic que traspasa todos los límites sobre lo que es y no es posible, me atrapó muchísimo y sigue siendo uno de mis cómics preferidos. Me lo voy a volver a leer en cuanto pueda, de hecho, porque, claro, Predicador para mí tiene una virtud. Bueno, de hecho tú te lo leíste porque yo te obligué, porque yo me compré la caja de edición especial, esa que me costó 100 euros, que 100 euros cuando 100 euros para mí eran wow. Sí. Y ahorré euro a euro y me la compré. Y valió la pena. Valió la pena. Jurassic Park, Predicador, para mí tiene algo que es como la obra. Luego hay otras, ¿no? Pero como cuando yo la descubrí fue la primera obra en la que yo sentí que esa historia solo se podía contar a través del cómic. Sí. De manera perfecta. O sea, me refiero, las cosas que cuenta solo funcionan para que sean verosímiles y que tú te metas dentro de la historia en formato cómic. De hecho, yo la serie no la he visto. Sí. Vi 10 minutos y no conecté, o sea, me creó una disonancia cognitiva tal que dije, no estoy preparada, ya la veré. A día de hoy no la he visto. Pero aunque seguramente la serie sea buena, creo que las premisas de Predicador, o sea, es como que me parece muy guay que exista un cómic como Predicador que pone en valor, o sea, y que justifica la existencia de los cómics para toda esa gente que cree que son un género menor de literatura o que es una manera como más rapidita de contar una historia. No. Hay historias que solo funcionan o que de la mejor... La extracción suprema de la historia de Predicador es en cómic. Sí. Garth Ennis, al que ahora mucha gente conocerá o le sonará o le sorprenderá esto porque es el guionista de The Boys también, que luego en serie, desde luego The Boys ha funcionado muy bien. Pero Predicador es un cómic que hay que leer una vez en la vida. Porque más allá de que seguro que hay tópicos ahora, hay cosas machistas, hay cosas... O sea, es de la época que es, pero... Joder... Sí. Es que es también el bien, el mal, o sea, todo, ¿sabes? Bueno, yo creo también que es machista porque está reflejando una sociedad, ¿no? Es la típica... suena un poco a excusa, pero sí que está... O sea, los personajes machistas son machistas, punto. Claro. O sea, es que es lo que tiene. A mí me gustó mucho que me obligaras a leerlo porque sí que fue increíble, fue una experiencia es una experiencia única. De hecho, yo subrayo, no por quedar bien contigo, para mí es incluso superior a Watchmen en cuanto a la experiencia, porque Watchmen es increíble. Sí, bueno, y Alan Moore es otro genio, claro. Y de hecho es muy guay que Alan Moore... no sé, creo que ha escrito algún libro, pero el grueso de su obra es cómic, es muy guay también. Watchmen es absolutamente increíble, pero lo que me gusta mucho y ahora en mi nuevo, lo que yo vaya a aportar ahora en mi cosa que me salvó la vida, que viene ahora, hay algo en Predicador que es esa road movie, ¿no? Ese viaje. Esa sensación de viaje que tiene es alucinante. Es alucinante. Hay algo enormemente atractivo en cómo te cuentan el viaje. O sea, cada personaje es una obra maestra de la caracterización. O sea, es que es súper guay. Además que es una historia en la que, pese a que no deja de ser el viaje del héroe, pero es el viaje del héroe atravesando cosas tan importantes, tan divertidas, tan locas, tan absolutamente... O sea, para mí, cómo maneja Garth Ennis el guión en el sentido de que estás completamente dentro. O sea, el principio de verosimilitud es absoluto con cosas que no tienen ningún putísimo sentido. O sea, y para mí eso es algo que hace que el cómic, solo por eso, aunque no haría falta justificarlo porque el cómic es la hostia como género, pero solo por eso no hay nadie que pueda decir que el cómic es un género menor. No, para nada lo es. Para nada lo es, Motipiro. Muy bien. Pues yo no me voy a salir del cine, no voy a decir ya más películas, pero todas las que quieras. No quería dejar esta, que es obviamente la trilogía del Señor de los Anillos, de la cual ya he hablado en este programa más de una vez y en esta temporada. Es curioso porque yo la primera no la vi en el cine, como que no iba conmigo la movida porque no me había leído los libros, no tal, y me la tuve vi la segunda
Y vi la primera en DVD para poder ver la segunda en el cine con amigos míos. Y la sensación que recibí de aquello fue absolutamente indescriptible. Ahí es donde conocí un poco la épica medieval que luego se puso tan de moda y que yo durante muchos años creía que era eso lo que me encantaba del Señor de los Anillos. Y creo que en parte, no sé qué es... Sí que sé un poco lo que me salvó de la vida de encontrar unos referentes, como ya he comentado en este programa alguna vez, unos referentes de masculinidad que encajaban tan bien con lo que yo sentía. Yo nunca me había casado en el cine con estos héroes de acción tradicionales, hipermasculinos, fantasías de poder. Siempre me los tomé a mofa. Yo era muy pequeñito y ya era muy sabiondo, en ese sentido, muy, muy tal, que no, bueno, sí, es cine comercial. Yo con 15 años, 16 años, yo ya iba hablando de cine comercial y cine de indie y todo esto. Qué flipado. Sí, un poco flipado. Pero de repente me topé, para que me gustara tanto el indie, voy a destacar solo 2 películas que son... auténticos blockbusters. Auténticos blockbusters, pero precisamente creo que los 2 blockbusters que he traído son... a su manera una excepción, ¿no? Porque no es un cine al uso que te transmita esas fantasías de poder absurdas y claro, yo verme determinadas escenas es que en Señor de los Anillos están hombres llorando todo el rato. Total. A mí hay una cosa que estás diciendo ahora que me estoy pensando... que me da mucha pena que no esté Pedro Pascal en el Señor de los Anillos. Ya, sería como perfeccionar la movida, ¿no? Creo que debería estar. Era muy joven aún. Te podría haber hecho de Hobbit, me imagino, por lo chavalín que era. Fue una experiencia auténticamente que me cambió la vida. No sé hacia qué punto, pero el caso es que encajaba conmigo a la perfección y hasta el día de hoy me sigue acompañando y sigo sintiendo un gigantesco respeto por esta película o esta serie de películas que incluso ya de adulto no desprecio en ningún aspecto, ¿no? Porque tú te haces mayor y dices, bueno, sí, aquella película que me gustaba de chavalín, pues tal, ¿no? Sigo sintiendo un gigantesco respeto. Sí que es cierto que esta película ya empezó a adolecer de estas gigantescas longitudes. Porque, bueno, El Señor de los Anillos, el retorno del rey dura como 4 horas. Es que a mí eso es una cosa que no puedo. Entonces, ahí ya adolecía un poco de esa movida, pero aún así, joder, fue especial. Fue realmente una experiencia especial. Pues es curioso porque yo había apuntado el libro de El Hobbit, ¿vale? Porque este libro, que yo devoré en apenas 3 noches, lo recuerdo como una de las ocasiones en que más absorta he estado dentro de unas páginas, porque la fantasía... qué cosa más liberadora y necesaria. A mí luego me pasó que con la trilogía del Señor de los Anillos, el primer libro me atrapó igual que el Hobbit, o sea, fue como a degüello. A mitad del segundo me descolgué y no lo terminé. Y fue como... ¿cómo puede ser, no? Porque estaba... Pero creo que pese a que... lo quiero volver a leer, la trilogía, porque joder... pero el libro del Hobbit... o sea, recuerdo para mí un poco lo que has dicho con las películas, ¿no? Yo no sabía que me gustaba este tipo de fantasía épica, medieval y tal, pero es que recuerdo la sensación tan maravillosa que es cuando te quedas a vivir dentro de un libro y te acompaña además tantas horas, ¿no? Tantas noches. O sea, bueno, en mi caso fueron 3, pero fueron un montón de horas de vivir en exactamente donde quería estar, que era en Hobbiton. Es que está muy guay, además esa sensación de viaje que no la he mencionado en El Señor de los Anillos, ¿no? Esa sensación de viaje, de viajar con gente. Es un poco predicador a su manera. Total. Sí lo creo. Es viajar con gente a la que quieres, que te gusta, que quieres saber con ellos, quieres acompañarles, te encantaría ser uno más de la compañía. Y la amistad, ¿no? Tan pura, no sé, además es un libro de verdad, qué bonito es. El libro del Hobbit además tiene cierta ingenuidad que le viene muy bien. Total, sí. Le viene muy bien, es pura aventura, además es escueto,
pese a que luego sus películas se fueron a tomar por saco. No las he visto, ni lo he intentado. No, ni lo intentes, porque Peter Jackson quiso hacer una trilogía, no sé si él o la productora o no sé quién. Y la serie tampoco, o sea, me quedo con el libro, ¿sabes? Lo guardo como un tesoro y... ¿Serie? ¿Hay serie del Hobbit? Coño, la serie esa de Amazon, que había un elfo negro, que estaban los todos... Anillos del Poder, que esos son los Anillos del Poder. Ah, vale, pensaba que bueno, eso era del Hobbit. Es el mismo universo. O sea, vale, pero no sé por qué pensaba que era del Hobbit, es verdad. Bueno, puede ser del Hobbit, porque es el universo. Ya. Realmente no es predecesora de todo. Claro. Del Hobbit y del Señor de los Anillos. O sea, es como aparte, de todo, un spin-off ahí raro. Sí, es cuando Sauron aún no era Sauron. Ah, vale. Sauron era un tipo random. Vale. Bueno, pues sí. bueno, a mí el Hobbit me gustó muchísimo, muchísimo. Sí, a mí también, a mí me flipó. Pues a ver, pues mira, voy a seguir con la ficción. No con una película, sino con una serie que es... Hablé de esto hace ya unos años, que en pandemia solo hubo una cosa que me mantuvo cuerdo, que fue She-Ra y las princesas de poder. Fíjate, es verdad, pues lo cogiste con unas ganas. Lo cogí con muchas ganas y soy consciente luego con el tiempo lo raro que tuvo que ser para un montón de peña, porque yo intuyo que como di mucho la matraca tanto a amistades como aquí en el podcast con la serie, que es una serie de animación juvenil. O sea, no es rollo, es de adultos, es animación para adultos. No, es una serie de animación juvenil. Juvenil. Con todo lo que significa eso. Yo no la he visto y me quedé con ganas porque, jolín, a ti te gustó tanto. A mí esto es lo típico que dices, me cambió la vida y no sé en qué sentido, pero es cierto que me la vi 3 veces seguidas. Hostia, ¿3 veces? La vi 3 veces seguidas en un año. También la pandemia favorecía mucho este tipo de cosas. Pero sí que me impactó profundamente ver una serie de animación. Yo creo que el hecho de que fuera juvenil me impactaba muchísimo más porque se trataban temas que en teoría no asocias a lo juvenil. Bueno, esto se ha puesto muy de moda últimamente, en los últimos años, con Hora de Aventuras, Steven Universe y otras tantas, que son series juveniles que tratan temas adultos de una forma un poco que los adultos casi ni se enteran. Porque hay grandes guionistas detrás. Claro, está muy guay porque también yo creo que como adultos de repente nos aportan perspectivas súper chulas que no tenés de las cosas y que ahondan en cosas que a veces damos muy por sentado, ¿no? Porque lo damos por sentado porque normalmente siempre hemos volcado en los productos infantiles una visión de las cosas importantes de una forma muy simplista. Claro. Cuando han llegado estos nuevos productos audiovisuales, nuevos ya no, porque ya llevan más de 10 años, viendo las cosas de una forma un poco distinta y los adultos sabemos cómo decir, hostia, pues al final el querer al prójimo, que es un mensaje súper manido en cualquier serie de animación infantil, lo Estaba ves, guay. te llega, hostia, ser guay con los demás está de puta madre, perdonar está de puta madre, pero la vueltita que le dan a estas series es que de verdad le dan una importancia al hecho de perdonar. No es que al final del episodio todos bailan y se dan un abrazo y ya está. Hay una verdadera reflexión sobre el perdón. She-Ra, por ejemplo, en este caso, en esta serie, se hace una reflexión gigantesca a lo largo de 5 temporadas sobre el perdón. Y es increíble porque el perdón, bueno, y tú has hablado mucho de este tema en el podcast, y es increíble cómo a través de personajes muy guays, muy divertidos y muy todo lo que la animación te puede dar, por recibir esas dosis de aprendizaje vital que es muy interesante. Qué guay. Ved She-Ra, y en Netflix está, por favor. Qué guay. Pues bueno, mi siguiente cosa es Sexo en Nueva York. No pienso volver a justificarme porque me gusta esta serie de unas pijas cuyas irreales vidas no tienen nada que ver con la mía, porque al final esa irrealidad es la misma que me atrajo de Rocky Horror o de Predicador. La necesidad de imaginar mundos diferentes donde situar fantasías para la evasión. Solo que en lugar de que estén situadas en mundos de ciencia ficción, evidentemente inverosímiles, aquí todo sucede en un lugar real, Nueva York, pero que no es sino un espacio real sobre el que proyectar un imaginario que, si bien es más verosímil que el habitado por los extraterrestres travestidos de Rocky Horror, aunque bueno, que esta tía se pague el piso que tiene en Nueva York escribiendo un artículo a la semana es bastante menos verosímil a lo mejor que el argumento de Predicador, no deja de ser
un lugar sobre el que suspender la necesidad de verosimilitud y permitirnos fantasear con un mundo habitado por mujeres estupendas y frívolas. Pura desconexión. Porque sí, porque a mí me hace bien durante unas horas suspender la realidad y pensar que yo puedo estar una semana escribiendo un articulito sobre cualquier tema, cualquier temita irrelevante de chicas, y que con ello yo me voy a permitir un apartamento que flipas y unos zapatos de la hostia. Claro. Porque sería de puta madre que el mundo fuera así. Sería genial que las chicas pudiéramos estar tanto tiempo con nuestras amigas, que pudiéramos tomar el brunch constantemente en sitios así de cool y tal. Y ya está bien. Y basta de penalizar la frivolidad. La frivolidad tiene su lugar. Evidentemente, la frivolidad en algunos sitios está mal. La frivolidad para evitar hablar del genocidio del pueblo palestino o sobre otros temas, no. La frivolidad como espacio en el que estar en paz, permitirnos una desconexión del horrible mundo que habitamos y soñar con un mundo para chicas, claro. Por favor y gracias. Y vamos yo sobre todo valoro mucho Sexo en Nueva York, aunque yo no la disfrute personalmente y no tiene valor para mí. Ajá. Sí que es cierto que me parece como el ejemplo perfecto de jamás se ha puesto, ahora sí, ¿no? Pero jamás en la historia se había puesto en duda los disfrutes masculinos. Exacto, y el ocio masculino. Total. Y joder, este fue como, creo que fue uno de los primeros debates donde ya hubo una oposición clara y un posicionamiento claro a su favor de decir, ya basta de decir que cada cosa que nos gusta a nosotras tiene que ser, bueno, es que esto no es feminismo del todo, es que esto no es lo que deben aspirar las mujeres, no tal, es que dejadnos en paz. Que luego Sexo en Nueva York tiene unas cosas horribles, ha envejecido fatal en muchas cosas, la defensa acérrima del amor romántico, sí. Todo eso está muy bien. Dejadnos en paz. La chica a veces solo quiere fantasear con un universo frívolo. Pero Carrie muy mal ahí engañando a este hombre. ¿Cómo que muy mal engañando a este hombre? Mira, Bueno, sigue tú porque... Eso es un debate, ¿no? Eso es un debate. Aquí podemos acabar mal. Aquí está la línea roja. Tú eres Team Big, ¿no? No, yo no soy Team... Yo soy Team Aidan. Bueno, por eso engañó a Aidan, ¿no? Engañó a Aidan, pero bueno... A Aidan. Podemos hablar mucho de eso. Engañó a Aidan porque estaba en una relación muy tóxica con Mr. Big, claro, de la que era muy difícil salir. Pero el culpable era Big. Sí, de todo. De un desgraciado y a la vez le amo. Bueno, estábamos con el debate de Mr. Big. Nada, no hablemos del tema. Eso daría para mucho. Sí. No quiero entrar si no es a fondo. Pues vale, vamos avanzando. De momento no hemos salido aún de productos culturales que nos gustan. Ya entraremos en otro tipo de cosas. Claro. Voy a seguir con música. Vale. Voy a hablar concretamente de dos grupos en concreto, que fueron Defcon 2 y Mamaladilla. Muy bien. Creo que ambos cimentaron, esto ya lo dije hace muchas temporadas, ambos cimentaron gran parte de cómo veo el mundo, de cómo veo el humor, de cómo... Sobre todo de cómo interpreto el mundo, los sistemas de poder, de presión, o sea, sobre todo Defcon 2. Aunque Mamaladilla fue muy político a su manera, porque no era abiertamente político para nada, pero sí se percibía mucha política en su lenguaje y sobre todo en su trato a lo que no mola, ¿no? O sea, y creo que este programa le debe muchísimo. A Mamaladilla. Total. Creo que el enfoque... Bueno, y a Defcon 2 en realidad... Y de hecho recordar que tenemos un todo mal con Juana Barca. Con Juana Barca, cantante, guitarrista y compositor de Mamaladilla. Hace 2 o 3 temporadas, ¿no? Buscando, porque es muy chulo. Yo creo que no es casualidad que Todo Mal tenga esta línea editorial que se cimentó en la crítica al mundo normal, a lo aborrecible que es lo que se supone de nosotros como ciudadanos, que tenemos que hacer porque sí, tenemos que casarnos, tener hijos, tener un trabajo precario. Bueno, tener un trabajo precario no te queda otra para poder sobrevivir, pero me refiero a seguir una línea marcada, tradicional, porque sí, te tienen que gustar ir a restaurantes los domingos, en un centro comercial y tal. Todo esto que hemos rajado durante 7 años, ya lo cantaban
Mamma la Dia y Defcon 2 hace 20. Total. No traemos nada nuevo, pero sí que es cierto que bueno. De hecho, yo creo que ellos fueron pioneros en ese sentido para que luego tantos y tantos podcasts y tantos y tantas voces que ahora llenan Withings con sus podcasts, realmente están haciéndose eco de este odio a la tradición, de este odio a lo normal, a lo común. ¿No? Muy bien, pues mira, yo traigo otro grupo que son Héroes del Silencio. Mi imperio romano cuando yo era un adolescente. Creo que el hecho de que sus letras fueran tan crípticas, tan pretenciosamente crípticas, de hecho, era otra manera de alentar mi imaginación y mi necesidad de huida hacia lugares líricos donde no había estado antes. Además, sus canciones estaban plagadas de referencias que yo recogía como señales que me lanzaban. Oscar Wilde, La Sirena Varada, Warhol. Mi vida a los 15 años era escuchar compulsivamente Héroes del Silencio y tratar de seguir todas las migas de pan que me marcaban el camino. Esto es así. Yo fui una gran fan de Héroes del Silencio. De hecho, yo estuve enamorada, pero de una manera completamente irracional, del bajista de Héroes del Silencio. Si miras, todos mis novios son una especie de clon del bajista de Héroes del Silencio por algo. O sea, no es casualidad. Hubo una obsesión. Sí. Y para mí fue... Es que yo... O sea, no hacía otra cosa que escuchar Héroes del Silencio. Es que estaba completamente obsesionada con Héroes del Silencio. Me encantaban, me hicieron muy feliz, me dieron muchísima compañía. Me hicieron muchísima compañía, me hicieron sentir menos sola, me hicieron sentir acompañada en momentos de mi vida súper jodidos. Todo lo jodido es que cuando eres un adolescente... Y es todo el rato. Todo el rato te crees que es todo horrible. Pero ya sabemos lo que hablamos. De verdad, o sea, qué paz me dieron Héroes del Silencio, cómo me gustaban sus canciones, qué fantasía. Los vi en la gira del 2007, fui muy feliz. Estoy muy a tope con Héroes del Silencio. Hostia, lo del 2007 fue ya la vuelta, el retorno. Claro, o sea, es son tan viejos que en el 2007 fue el retorno. El retorno. Es verdad que no habían pasado, no recuerdo cuando se separaron, pero no habían pasado tantos años como creemos. Ya, claro. Lo que pasa es que fueron unos años en los que Bunbury fue muy Bunbury, entonces de repente parecía que hacía muchos años, porque Bunbury ya era como muy Bunbury. Volvieron con Bunbury, ¿no? Claro. Vale. Sí, lo que no volvieron fue con Alan Boguslavski, a quien también entrevistamos en Todo Mal, esto hay que decirlo. Sí, en la temporada 1. ¿En la temporada 1 o en la 2? Puede ser que en la 2, no me acuerdo. Entrevistamos a Alan Boguslavski, pues en esta gira no estaba él, estaba Gonzalo Valdivia, que era el hermano de Juan Valdivia. Es verdad, entrevistamos a Alan Boguslavski. O sea, yo cuando pienso en eso... Todavía pienso, ¿qué? Sí, a mí no me transmite nada porque yo no he escuchado a los Héroes del Pero Silencio. Fue encantador, pero bueno. Sí, Qué no, majísimo estuvo genial. Estuvo genial. Moló mucho un momento que estaba él tocando... Es que es un regalo que me hiciste para siempre. Bueno, yo pude cantar con Alan Boguslavski. Es que es muy fuerte esto. Y estaba él tocando el tema este de Led Zeppelin, Baby, I'm Gonna Leave You. Y estaba creando una atmósfera súper bonita donde estábamos. Y de repente tú entraste a cantar... En falsete. Gritando como una grulla. Baby, y fue divertidísimo porque, claro, para ti Alan Boguslavski era un señor con una guitarra. Claro. Yo cero respeto. Y el cero respeto, a él le hizo una gracia, porque debe estar harto de que la gente se comporte cuando él coge una guitarra como que está pasando algo tal, y que tú entraras chillando a cantar Led Zeppelin, a él le hizo mucha gracia. Es que hay algo en la canción de Led Zeppelin de Baby I'm Gonna Leave You, ¿no? Es esa a mí personalmente me hace incapaz de no hacer el falsete ridículo. Ya. Baby, claro, además... No sé explicarlo, pero es como que soy incapaz de no hacerlo, ¿no? Claro. Bueno, vamos a ir con cosas que no sean, al menos yo, por mi parte, cosas que no sean ya productos culturales. Yo voy a seguir ahí agarrada como una garrapata. Voy a hablar algo que de verdad me ha salvado la vida, que es básicamente esta casa. Fíjate, esta casa, que además coincide que estamos grabando aquí. Muchas veces yo me imagino que mucha gente que nos escucha y tal nos oirá quejarnos de la vida y de todo esto y dirá, pero este cabrón vive en un chalet, ¿no? O sea, porque alguna vez he hablado de pero ya mi hemos casa. dejado claro que es un chalet que construyó tu abuelo con sus propias manos. Es un chalet que construyó mi bisabuelo con sus propias manos, cuidaron mis abuelos, cuidaron mis padres y por circunstancias de movida, sobre todo de que nadie tiene hijos, excepto me tuvieron a mí y ya está. Ya, nadie tuvo nietos, no yo único, pues al final
pues estoy viviendo aquí, ¿no? Y sin disputa, nadie me disputa la Yo para movida. heredar una casa en mi familia tendría que matar, creo que a 38 personas. Entonces, pues bueno, esta casa me ha salvado la vida porque soy consciente de lo que hay a mi alrededor, soy consciente de lo mal que lo pasa mi entorno con el tema inmobiliario, con el tema del alquiler, cómo eso condiciona tu vida a la hora de tomar decisiones profesionales, a la hora de tomar decisiones también personales Claro. y emocionales. Hay gente que se ha tenido que mudar a otras ciudades para ganarse la vida, y cosa que no habría hecho si tuviera un sitio donde dormir y compartir con otras personas. Entonces, pues bueno, realmente, bueno, esta casa no me salvó la vida, sino que me la salvaron mis padres, y dejándome. ¿Y tu abuela? Bueno, sí, mi abuela realmente me dijo que le daba igual. Bueno, pues vete ahí. Pero bueno, el hecho de que me dejen estar aquí y todo eso es increíble. Qué guay. Es increíble. Les debo todo. Les debo absolutamente todo. Pues mira, yo voy a decir ahora algo que es un poco inesperado a lo mejor, que es una obra de teatro. A ver. La vida es sueño. Bueno. La primera vez que yo leí esta obra, obligada, o sea, por obligación Bueno, sí. en el instituto, sentí algo muy profundo. El contexto era el que era y el que estoy repitiendo todo el rato. Un adolescente que basaba su vida en soñar que conseguía escapar de su pueblo, dedicada en cuerpo y alma a imaginar, proyectar y fantasear. Y Bueno. llega Calderón de la Barca y me susurra desde el siglo XVII que la vida es precisamente un sueño. Le como los morros a Calderón de la Barca. Joder. O sea, me encantó, me flipó. A día de hoy me sigue pareciendo un texto mágico y de verdad, qué pena, tío. Qué pena cuando hay una persona... Calderón de la Barca podría haber sido mi novio, tío. Es que me jode un montón cuando te enamoras de gente que lleva muerta 3 siglos. Mi novio o mi colega, tío. O sea, me jode tanto no conocer a Calderón de la Barca, tío. Qué rabia. Ya. Pero mira, está fenecido, está Claro, es ausente como, de vida. qué rabia, tío, cuando la gente no nace en tu siglo. Ya, pero bueno, Pedro Pascal tampoco lo vas a conocer. Aunque esté Coño, vivo. pero lo estoy viendo todo el rato. Ah, bueno, porque pues, además estoy en ¿sabes? una época en la que hay redes sociales. O sea, si Calderón de la Barca estuviera... Ya sabrías. Hubiera tenido Instagram, aunque Claro. fuera hace 3 siglos y yo pudiera... Es que no sé nada. ¿Te habría dado algún like o algo? Yo creo que sí. Claro a mí que me dio sí. un like neck. ¿Por Claro, qué no me claro. lo iba a dar Calderón? ¿no? Pues supongo que sí. Imagínate. Que, Calderón, bueno, que en realidad Calderón de la Barca suena muy a nombre reggaetonero. Sí. Perfectamente. Sí, podría funcionar. Podría ser funcionar. De Puerto Rico, ¿no? Calderón de la Barca de Puerto Claro, Rico, claro. totalmente. Yo, aunque no he traído ninguna lectura, sí que recomendaría a la gente que leer teatro es bastante guay. Es muy guay. A Hay mí me gusta muchísimo. varias obras de teatro. Hombre, que historia de una escalera. Claro. Si te gustó Aquí no hay quien viva, te gusta la historia de una escalera. cualquier cosa de Bertolt Brecht, o sea, es increíble. O sea, teatro es increíble. Sí, de hecho La Sirena Varada es una obra de teatro que yo la leí por Héroes del Silencio y es buenísima. Y es verdad que leer teatro mola un montón. Es increíble. Voy a volver a leer teatro. Hace Claro mucho tiempo que que sí. no leo. Vale, sigamos. Pues mira, otra cosa que antes ha hecho aparición aquí en el podcast, que es Edward, mi gato Edward. gato Edward. Es innegable que me salvó la vida en un momento en el que yo estaba en mi prime de cinismo, refugio en mí mismo, soledad, ¿no? Yo venía de estar en varios pisos en solitario, ya había compartido en su momento, no me gustó mucho la experiencia y estuve como en varios alquileres, yo solo, con mi movida y no sé qué, y siempre me decía a mí mismo, yo no quiero tener animal de compañía porque luego hay que cuidarlo, hay que hacer una serie de gestiones que no me apetece, ¿no? Sigue sin apetecerme, a mí llevar a Edward al veterinario no me apetece una mierda, porque a él no le apetece nada tampoco, Claro, entonces es un infierno. me apetece casi menos a mí que a él. Pero el tema de cómo descubres en un animal de compañía, en este caso, una persona como yo puede llegar a descubrir lo que es el amor, la entrega a otro ser, ¿no? Claro. La generosidad de darle tu tiempo, tu espacio, tu dinero. Y no poco, me cago en su puta madre. No poco. No poco dinero, porque come una cantidad de latas por segundo que es insultante. Pero cómo aprendes a hacer todo eso
Y de hecho yo le dediqué una sección hace ya unas temporadas en Todo Mal, donde expresaba cómo de puro es el amor a un animal, en cuanto que a veces entre las personas el amor siempre viene inevitablemente condicionado por lo que la otra persona nos puede dar de amor de vuelta, ¿no? Ya. En cambio un animal... los perros te dan todo el amor, te lo dan todo. El amor, tú le preguntas, ¿cuánto amor me puede dar un perro? Y es sí, te lo da todo. El gato negocia más. Entonces, como no puedes esperar nada de un gato en ese sentido, y aún así te lo da. Mis gatas son muy cariñosas. Y un poco pesadas también, muy acosadoras. Bueno, pues está bien. Pero es eso, no tener que esperar, no saber qué esperar, hace que tú, de forma totalmente desinteresada, ames a otro ser. Totalmente. Y me parece súper interesante. Yo de hecho voy a traer también los animales en general. Muy bien. Porque siempre me han gustado muchísimo. Desde pequeña he tenido gatitos. Mi gato Bruce me cambió la vida, tú lo sabes. Luego mis gatos Aria y Sansa, que ahora viven con Rafa, con mi ex, que aún así los veo habitualmente. Fue para mí muy traumático separarme de ellos, pero ahora ya tengo ahí como una relación guay, aunque bueno, Aria me conoce, Sansa no se acuerda porque es tontísimo el pobre, le amo. Y mis gatas Zuma y Kiwi, que, jolín, es que hay algo muy fuerte. Pero además también incluiría los perritos. Tú sabes que yo soy una obsesionada de los perros. Sí. No tengo perro porque tengo una vida en la que ya bastante mal me siento por no estar mucho tiempo en casa con mis gatas, pues como para tener perro. Pero yo voy por la calle saludando perritos y a mí, yo algún día quiero tener en mi vida esa felicidad pura. Esos perritos, tío. Es que además me gustan todos. Me gustan los pomeranias, me gustan los corgis, me gustan el chucho más chucho que parece una cuerda vieja. Me gustan los perros viejos. Yo creo que mereces un perro, sí. Pero encontrarás el momento. Sí, y habrá la un momento época. en el que tendré no uno, sino un montón de perros. Lo tengo clarísimo. Los perros y los gatos son lo mejor que hay en la vida. Y creo que hace poco, yo he vivido el ver con mis ojos cómo a mi novio no le gustaban los animales y yo estaba segura de que era porque no había convivido con animales. Esto pasa un montón. Y ver cómo ha descubierto lo grandísimo que es, lo importante que es, la cosa tan grande que es tener una relación con un animal, porque él ahora está súper obsesionado con mi gata Kiwi y Kiwi con él. Y es muy guay ver cómo alguien descubre todo lo bueno que es tener una relación de amistad con un animal. Total. Es que es increíble, es una cosa fascinante, es muy guay. Es increíble. Vivan los animales. Vivan los animales. Vivan los animales, no los comáis. No os los comáis, exacto. No hace falta. No es necesario. Bueno, pues hablando de comida. Buena día, ¿no? Los zarajos de Cuenca. Un chuletón de puta madre. No. Es muy genérico, pero es que es inevitable. El chocolate. El chocolate para mí es que es una cosa indescriptible. Yo lo he dicho alguna vez. Hay muy pocos productos que hagan que yo tome la decisión de hoy voy a comprar o me espero a mañana, me espero a pasado, y es cuando se me acaba el chocolate. Obviamente, si se me acaba el agua, voy a comprar agua, claro, porque el agua en Valencia no se puede. Pero es el agua y el chocolate. O sea, y poco más. Puedo vivir sin tomates. Ya me haré el desayuno y la ensalada sin tomate. Puede faltarme de todo. Pero el chocolate no te puede faltar. El chocolate es una cosa... Creo que alivia, creo que tiene algún poder ansiolítico. Algo tiene que tener. Algo tiene que tener, pero no me falta. Después de cada comida y cada cena, siempre una onza de chocolate cae, y si no la tengo, noto que me falta muchísimo. Que ahora lo estoy pasando fatal porque está encareciéndose. Ya. Me aterra que el fin del mundo, esto ya lo mencionamos el año pasado con Ana Bay, de que igual el chocolate se acaba antes de que se acabe el mundo. Ya, es fuerte eso. Y esto no me está gustando porque obviamente los cultivos de chocolate no están aquí en Elche. Claro. Ni en tal. Entonces, me preocupa un poco, y se está encareciendo. Ya la pastilla de chocolate de Mercadona vale 2 pavos y pico, que es rollo. No, os estáis hartando un poco, que los buenos de Lind valen lo mismo. Ya. Están flipando. En fin, que chocolate, increíble. Muy bien. El Devil Came to Me. Este disco nos dio a todos, de hecho, muy fuerte. Quiero decir, no se puede evitar. O sea, no hay nadie de nuestra generación que no fuera duramente golpeado por las hermanas Llanos. No puedo describirlo, lo que sentí. Es que es indescriptible. Pero a día de hoy,
cuando escucho Serenade, a mí me sigue pasando algo por dentro, inexplicable y totalmente liberador. Hay algo que genera este disco, y concretamente en mí esta canción, que creo que es una especie de portal generacional a un lugar que necesitábamos, una puerta a un espacio rabioso y a la vez acogedor y cálido, donde poder ser como estábamos siendo en aquel momento como generación, inseguros, aterrorizados y a la vez totalmente soberbios, cabreados y llenos de energía, como solo se está a los 17 años, que son los que yo tenía cuando mi hermana Amparo me regaló este disco, que muchos años más tarde me ha conectado con otra Amparo. Amparo Llanos, guitarrista de Dover, a día de hoy mi amiga, una mujer a la que no puedo admirar más. Estuve tomando el brunch con ella el domingo pasado y para mí, o sea, es que es muy loco. Es muy loco, sí. O sea, porque yo estoy allí y estoy hablando con ella de mis crisis existenciales, de la vida, porque es una mujer con unas conversaciones tan profundas y tan increíbles, y de repente digo, me cago en mi putísima vida, estoy aquí con Amparo Llanos, yo esto se lo cuento a mi yo adolescente y me muero. Entonces, viva el Devil Came to Me. Viva el Devil Came to Me, que además fue una anomalía realmente en todos los aspectos, porque fue rock duro, además, comercial al mismo tiempo, porque triunfó, le gustó a un montón de gente, además llevado por mujeres. Es rollo, ¿por qué esto está funcionando? Qué bien. Porque era increíble. Porque era increíble. Porque era absolutamente increíble. El disco que condensó algo que necesitábamos escucharlo. La alarma. Tengo que apuntarme a CrossFit, que por cierto, esta alarma me la pongo para CrossFit porque si no me quitan el puesto. Bueno, yo también porque hago eso. claro, sí. El rollo. Vivir en una ansiedad continua. Había traído el CrossFit como una cosa que me salvó la vida. Lo que pasa es que esto suena muy chungo en la época de Yados y en la época de esta movida, pero bueno, voy a intentar no avergonzarme del tema. En cuanto a que sí que es cierto que cuando yo hace 2 años que empecé con el CrossFit, puede ser cualquier cosa, puede ser una actividad física X. Es cierto que yo en ese momento estaba como tocando un poco fondo, y a veces esto que hemos comentado alguna vez, que no el cuerpo hace que tú también te muevas, ¿no? Si te mueves, se mueve el cuerpo, te mueves tú también emocionalmente, y cuando no lo haces, yo creo que es más problemático cuando no lo haces. Yo creo que no hay que muévete y hazte, pero el tema es que yo estaba muy en casa, muy encerrado, y aunque sigo bastante en casa y eso, el hecho de salir, hacer ejercicio y todo eso, creo que me está sentando como especialmente bien. Qué guay, a ti te ha sentado súper bien. Muy bien. Viva el CrossFit. Viva el CrossFit. Skid Row. El primer disco de Skid Row, llamado Skid Row, me cogió de la mano y me llevó a un lugar del que ya jamás he salido. El heavy metal, el volumen, la distorsión, la voz desgarrada, la sexualidad increíble de Sebastian Bach. Es que literalmente me cambió la vida. A los 30 segundos de escuchar Youth Gone Wild, yo ya sabía que esto que me estaba pasando era para siempre. Fue una certeza tan radical y tan absoluta que ya no pude hacer nada más que aceptar la realidad de que era y sería siempre heavy. Es que es así. Es que fue así. O sea, yo, de verdad, como se viven las cosas a esa edad, yo escuché tan y dije, ¿qué cojones estoy escuchando? Esto es lo que... No, es que sentí como acabo de encontrar lo que soy. Te entiendo perfectamente. Una pedazo de metalpaca para siempre. Yo te entiendo perfectamente, y eso que... Pero a mí me pilló ya muy tarde. A mí el Monkey Business... cuando lo conocí no me lo creía, porque claro... ¿Te refieres al Slave to the Grind, al segundo disco, o a la canción, o a la canción Monkey Business? Estoy hablando de la canción de Monkey Business. Claro, Monkey Business... Yo cuando la escuché, yo no entendía nada, porque yo dije, ¿cómo es posible que esto no lo haya conocido hasta los 20 y tantos que la conocí? Claro, de repente me enseñan eso. ¿Por qué se me ha estado ocultando esto? Claro, la existencia de tal, porque, bueno, puedo entender que la de 18 and Live no la conociese, aunque fue increíble. Pero la llevé a clase de inglés para hacer un listening en el instituto. Monkey Business me pone los pelos de punta cada vez, los del brazo, porque los de la cabeza no puede ser, cada vez que oigo el riff inicial. Es una cosa alucinante. Es increíble. Te doy... Mira, y hablando de música, otra cosa que me cambió la vida fue hacerle el videoclip a Del Aire.
mi primer videoclip, que la canción se llamaba Escondido, y fue una cosa muy simple, que básicamente era los grabé a todos por separado, luego a todos juntos, y luego yo simplemente con los golpes de la caja iba cambiando los planos, la canción a mí personalmente me gustaba mucho. Era muy chula. Y disfruté mucho el proceso, y me cambió la vida porque yo no me dedicaba a la imagen y al vídeo, yo iba para ser psicólogo. Y de repente me vi a las 5 de la mañana, justo aquí. Yo no vivía aquí en La Liana, pero estaba en esa transición de no sabía si vivo aquí o allí y tal. Y me acuerdo perfectamente de estar editando en la terraza y fuera a las 5 de la mañana. Yo te conocía en esa época. Claro, me acuerdo de ese proceso. Estar a las 5 de la mañana editando, a las 5 de la mañana porque quería acabar el videoclip ese mismo día porque estaba obsesionado, porque me encantaba el proceso. Qué guay. Y de repente dije, coño, yo quiero dedicarme a esto. Luego la cosa vino más difícil porque obviamente el mundo laboral es jodido y tal, y ya no sigo con la misma alegría. Pero bueno, me cambió la vida. Y bueno, también me cambió la vida el hecho de conocerte a ti, que me ofrecieras tantas oportunidades para abrirme al mundo de la música. Conocí un montón de gente que contó conmigo gracias a ti. Pero claro, este inicial fue ese yo me acuerdo de lo ilusionado que estabas y además el vídeo es chulísimo. Vale, yo voy a decir ahora Kat Von D. ¿Qué diréis? ¿Qué? Bueno, tiene sentido, conociéndote tiene sentido. La figura de Kat Von D me llegó más a través de su línea de maquillaje que con esto de los tatus. Porque yo la conocía, pero yo no estaba como fascinada con Kat Von D cuando salía en LA Ink y todo eso. Pero es que para mí descubrir el maquillaje como entretenimiento creativo, también evasivo, fue toda una revolución. Y Kat sacó una línea que lo tenía todo, o sea, una marca que lo tenía todo. Era muy artística, todo era precioso, súper gótico, súper oscuro. Tenía una calidad increíble y encima era todo vegano. Tengo prácticamente todo lo que sacó y lo conservo con muchísimo amor. A veces me siento en el suelo, saco sus paletas de maquillaje, las miro, las toco y tengo paz. O sea, para mí fue descubrir algo creativo, pero que a la vez era frívolo, en el sentido de que podía disfrutar de algo creativo que era tan sencillo como que si no me gusta me lavo la cara y que me permitió evadirme jugando con colores sin preocuparme en exceso no era nada sesudo, no era nada, ¿sabes? Era simplemente diversión. Y la marca de Kat Von D, de hecho, luego la vendió, lo pasé muy mal en este momento y ahora simplemente hicieron un rebranding, la compró un conglomerado que seguramente también pues serán sionistas, no lo sé, pero seguro. Probablemente. Y la marca se llama KBD, ahora conserva las siglas y aunque ya no la lleva ella, sí que conserva cierta estética y siguen siendo productos de mucha calidad, pero ya no es lo mismo. Yo me volvía loca esperando el anuncio de la paleta de Navidad, me volvía loca. O sea, y gracias a Kat Von D conocí a mi amigo Joel, que él también era un loco, y nos conocimos en comentarios comentando productos y tal, de, ay, eres español, ay, no sé qué tal, y nos hicimos súper colegas. Y de hecho tengo una entrada para verla en directo la semana que viene y no voy a poder ir. Porque no he podido ir y me sobra una entrada. En fin. Eso es, Kat Von D. Pues, vuelvo a los productos culturales porque algo que no sé si me salvó la vida, porque ahora estoy yo en un proceso de esto ha sido bueno o ha sido malo, creo que bueno. Fue mi PlayStation 4. Me compré una consola, fue antes de la pandemia realmente, o sea, no fue a raíz de la pandemia, aunque la disfruté y la gocé en la pandemia, pero fue como mi vuelta a los videojuegos después de 15 años, lo menos. Bueno, nunca los abandoné del todo, pero los volví a redescubrir y redescubrir cómo había cambiado el medio, porque mucha gente, lo he dicho alguna vez también en el programa, se quedó un poco con la idea de que los videojuegos eran un poco pues el Mario Bros. Claro. El Fornite también, shooters, ¿no? El disparos y todo eso. Y de repente descubrí un medio que había cambiado mucho, que había evolucionado mucho. Es increíble. Yo lo disfruto como espectadora. Como observadora, como espectadora, y de verdad me parece increíble. O sea, es que es brutal, ¿eh? Ya no solo porque se cuenten historias guays como en las películas, sino que muchos videojuegos hacen cosas maravillosas con la jugabilidad, que es con la interactividad, claro, y con el medio, ¿no? Cómo se hace. The Last of Us, por ejemplo, es un videojuego que no solo está muy bien narrado y te cuenta una gran historia, que ahora es una serie, sino que la serie hay algo que no puede plasmar, que es que tú manejes a los personajes, claro, en determinados momentos, y cómo juega ese juego, por ejemplo, con
con que tú estás manejando esos personajes. Pero es un poco como lo que te decía de Predicador. Creo que hay cosas, hay experiencias, hay historias que han encontrado el medio perfecto en el videojuego, ¿no? Y hay creadores que lo que están creando para que se juegue no puede ser experimentado de otra manera de la misma forma. Es decir, puedes hacer la serie de Last of Us, pero seguro, yo no he jugado, pero como espectadora, me encanta ver jugar a la gente a videojuegos, entiendo lo que estás diciendo. O sea, es que el hecho de que estés tú dentro convierte eso en otra manera radicalmente diferente de contar las historias, que solo encuentra su perfección como narrativa en ese medio. Y es muy guay, tío. Yo a favor, aunque no juego porque me da pereza aprender, porque el mando no lo entiendo. Yo vengo de los videojuegos de 2 dimensiones, no entiendo nada. Me da pereza y me da miedo. Entonces me estoy manteniendo como espectadora, la verdad. En la serie hay una cosa que se nota mucho en la serie de Last of Us, que de la diferencia con el videojuego, y es como inevitablemente tienen que plantarte escenas en poco tiempo, porque si no sería muy aburrido. Y en el videojuego igual pueden ser 2 horas perfectamente, porque como tú mueves al personaje, tú mueves al personaje, para ti no está siendo aburrido mientras tú estás viendo detenidamente todo eso. Y cuando ves la serie dices, claro, es que va toda pastilla esto. Es muy guay. Bueno, yo voy a decir la última. Muy bien. Que es Lisboa. Lisboa es una ciudad muy especial para mí, de la que me siento parte desde la primera vez que la visité. Me obsesioné muchísimo con ella. Y años después conseguí una beca para estudiar allí y me mudé durante 4 meses. Seguí visitándola después, todos los años, porque me aterraba la idea de perder mi familiaridad con la ciudad, de volver mucho tiempo después y que hubieran cerrado locales que para mí eran casas, o no reconocer las calles, ¿no? A día de hoy, y estoy convencida de que es algo que he atraído con algún tipo de energía en la que ni siquiera creo, he conseguido un trabajo allí que me permite ir 3 veces al año y siento que es un triunfo absoluto. Me da muchísima paz saber que volveré. Y volveré, y volveré. Gracias a la Escuela Oficial de Maestros Tatuadores y Piercers, ¿no? Donde yo trabajo dando clases de antropología del tatuaje en Portugal. Bueno, es que no se puede tener un trabajo mejor, es que es una fantasía absoluta. Yo trabajo para ellos también. También, es verdad. Gracias, Andrea, por darnos trabajo, es verdad. Yes. Además, ella es oyente y de verdad que para mí, lo que yo siento... Yo soy muy de ciudades, a mí me gustan mucho las ciudades, me gusta mucho la arquitectura, me gusta mucho la fantasía de las calles, joder, el otro día hablaba con mi amiga Estela, ¿no? Hablando de por qué nos gusta viajar y por qué es algo a lo que me cuesta renunciar, ¿no? Y es que cuando hay algún tipo de relación emocional con algunos lugares, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que estuve delante de la Esfinge de Giza, ¿no? Que dices, hostia, es que aquí y ahora yo, o sea, la persona que está aquí delante soy yo, y estoy teniendo un momento con esta cosa. Entonces, con las ciudades se me remueve algo parecido, y con Lisboa es una ciudad que tiene algo tan especial, tan bonito, la luz que tiene la ciudad, esa mezcla de belleza con decadencia, la gente, yo qué sé, es algo que... Es que no sé, no quiero sonar snob, pero de verdad que siento cosas muy potentes, he sentido cosas muy potentes. Hay paseos que he dado por esa ciudad que los tengo tatuados a fuego, y hay una familiaridad para mí muy grande con Lisboa. Es verdad que también yo estudié portugués, hablo portugués, me encanta la música portuguesa, o sea, hay un vínculo ahí. Y para mí a día de hoy poder visitarla tan a menudo y seguir manteniendo, pues eso, sigo reconociendo las calles, sigo reconociendo, o sea, porque cuando pasa mucho tiempo sin ir a una ciudad, la desconoces, ¿no? Y porque las ciudades, si algo están, son vivas. Y no sé, hay una magia en Portugal en general y en Lisboa en particular que me hace sentir muy bien. Y eso que Portugal, bueno, sobre todo Lisboa y Oporto, tienen una cualidad que es que son grandes amplificadores emocionales para mí. Si yo estoy bien, Lisboa y Oporto son la hostia. Si yo estoy jodida, son ciudades que me hacen estar peor. Pero me hacen estar peor de una manera muy portuguesa, ¿no? Esa saudade que es como, estoy mal, pero hay algo bonito en esta sensación, porque no deja de ser una emoción muy intensa de nostalgia, no lo sé, me gusta muchísimo. ¿Qué te gusta? Vamos. Viva Lisboa y viva Portugal. Muy bien, pues yo para acabar el programa, pues igual algo intensito, que es, Monty, tú eres la cosa que más que
que me ha salvado la vida. ¡Ay, qué bonito! Esto no lo he visto venir. Sí. No te lo veías venir. ¡Qué guay, jolín! Inevitablemente, porque mi vida iba un poco encaminada al cinismo más absoluto de una forma un poco en plan negativo, ¿no? De no crecimiento, de no reflexión. De no ser la mejor versión de ti mismo. A ver, en parte tú transmites mucho eso, aunque no de la misma forma que lo dice Yados, pero sí que es cierto que tu sistema de vida está muy basado en intentar ser la mejor persona posible, intentar pensar más de la cuenta. Voy a llorar, hijo de puta. Y es cierto que, claro, a raíz de ti pues he conocido muchas cosas. Conocí el feminismo, conocí el veganismo, aunque no lo practiquemos del todo. Tú estás prácticamente Yo soy vegetariana. No, sí que hubo una época en la que conseguí ser vegana 100% en casa y transigí a veces pues cuando estaba de bolo y no había más remedio que hacer una tortilla. Pero es verdad que baja un poco la guardia, cosa que no me gusta, y en algún momento lo retomo. Yo carne y pescado no como, pero queso y huevos a día de hoy sí, pero eso tiene que cambiar. Pero bueno, sobre todo es el tema de cómo confiaste mucho en mí en determinado momento, que yo jamás habría tomado determinadas decisiones ni me habría animado a hacer determinadas yo creo que sí que cosas. Lo hubieras hecho, ¿eh? Lo hubieras hecho, antes o después. Pero lo habría hecho de otras maneras y tal. O sea, igual sí, no lo sé, pero el caso es que lo hice también muy influido por ti, muy empujado por ti, y eso, pues nada, pues eso lo tienen que saber. Qué los bonito, espectadores. jolín. Pues muchísimas gracias, Marquis. Yo creo que no es para tanto, creo que tú hubieras llegado igual a ser la maravillosa persona que eres. A ver, yo soy increíble, eso tú es eres verdad. Increíble. Además, de verdad, eres bastante increíble como colega y bastante increíble como persona y bastante increíble como compañero de curro. Eso es, mira, esto lo voy a añadir. A ver. Cosas que me cambiaron la vida es tener un podcast contigo, porque eres el putísimo mejor compañero. O sea, el equipo que hacemos tú y yo es bastante increíble. Perfecto. No, es para mí, yo he trabajado muchísimo en grupo, coño, y me gusta trabajar en equipo, pero a veces es agotador y matarías a la gente. Y contigo nunca me ha pasado. Eres la hostia. Así que nada, vamos a irnos con una versión súper chula que han grabado un grupo de tías increíbles, chulísimas de Valencia que se llaman Punky Brewster, y han grabado una versión de The Baboon Show que se llama You've Got a Problem With Of Knowing It, que muy es bien. Francamente lo puto más. Increíble. Y la semana que viene más y peor.